En el nombre de Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Saludamos a los señores senadores de Rementería y senador Gaona. También saludamos al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteve, al coordinador legislativo, Tomás Mendoza, a la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, señora María Graciela Beas. Secretario, ¿tiene cuenta? Sí, presidente, se han recibido diversos oficios de la señora subsecretaria de Agricultura subrogante, mediante los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos, informa sobre proyectos postulados y adjudicados de eficiencia hídrica y de restitución a la fuente de origen, número, porcentaje de canales que acceden a los fondos de la CNR, número, porcentaje, ubicación geográfica, características y dimensiones de las obras que acceden a los fondos CNR e INDAP, superficie en hectáreas de riego a beneficiar y activos de los beneficiarios. Como decía, eso en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto. Por otra parte, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, ha solicitado exponer ante la Comisión en relación con las indicaciones recaídas en el proyecto sobre el uso de aguamar para desalinización y, asimismo, remitió el documento Prospectiva de Mejora para el proyecto de ley y su presentación ejecutiva en el marco del boletín 11.608.09, el cual fue oportunamente enviado a vuestros correos. Eso es, señor presidente, la cuenta. Ya, y referente al proyecto que vamos a ver el día de hoy, el boletín 11.608.09, para que Sí, señor presidente. nos oriente para darle la palabra al Ejecutivo. Perfecto. Bueno, este proyecto había sido objeto de indicaciones, 4 indicaciones del Ejecutivo que fueron formuladas el día 8 de julio. El día de ayer se abrió un plazo de indicaciones en el cual se presentaron también por parte del Ejecutivo 2 nuevas indicaciones y se retiraron las indicaciones que abordaban los mismos temas. Esto es lo que decía relación con la caducidad de la concesión, por una parte, que se había presentado una indicación que fue retirada, como digo, por el Ejecutivo el día de ayer, y se viene presentando un nuevo texto sobre la materia, ahí seguramente se explicará, tiene una modificación bastante menor. Y también se retiró la indicación relacionada con el plan de cierre, presentándose un texto que sí aborda la materia con algunos cambios que también serán explicados en su minuto. Entonces, señor presidente, lo que correspondería sería, en primer lugar, proceder a la votación de las primeras 2 indicaciones que también del señor presidente de la República, que reemplazaba la 1 bis, el inciso 4 del artículo 9, y por otra parte la 2 bis, también del presidente, que modificaba el artículo 34 sobre sanciones. Entonces, señor presidente, no sé si usted estima pertinente votar la indicación 1 bis y 2 bis, que son las que no tienen ninguna problemática mayor, y después proceder a revisar las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo sobre caducidad de plan de cierre, que, como digo, dicen relación con las materias que estaban en la indicación anterior y que fueron retiradas. Perfecto. Le damos la bienvenida al senador Kucheltam. ¿Les parece bien, senadores, de votamos estas indicaciones que no han tenido modificación, que no han tenido ninguna indicación? Parece que estamos todos de acuerdo. Entonces, tome la votación, secretario. Perfecto. No sé si... Perfecto. Vamos a tomar entonces la votación de... Exacto. O sea, Lo que nos ha... no. Vamos a votar las primeras 2 indicaciones que no fueron objeto del retiro de indicaciones de ayer, que dicen relación con el plan, con caducidad y plan de cierre, que son los temas de fondo que se van a ver. Entonces, cabría votar la primera indicación, que igual la voy a leer, ¿cierto? Por supuesto, que es la 1 bis de su excelencia el presidente de la República, que reemplaza el inciso 4 del artículo 9. El artículo 9, y hubo un debate sobre esta materia en la sesión anterior, aborda la determinación del aporte para consumo humano y o saneamiento. El
el presidente propone entonces reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. Los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, según corresponda. Las obras y los costos de operación y de mantención requeridos para la extracción, potabilización de aguas y para su transporte hasta el punto de consumo serán de cargo de los sistemas sanitarios respectivos. No sé, Carlos, si en este caso se puede aprovechar, perdón, don Sergio, algo muy corto. Después de concesión, en ese caso, cabría o destinación, ¿verdad? Ya, perfecto. Sí, Pero una cosa menor. Presidente, yo no me iría tan rápido, yo quiero revisar cada una de las indicaciones y si efectivamente consideraron lo que conversamos o no. Si no, para votar Sí, en contra. pero estas dos indicaciones no sufrieron ninguna alteración. Sí, pero hay una parte, por eso mismo, presidente, yo quisiera saber si el Ejecutivo, yo estoy dispuesto a aprobar esta indicación con modificaciones muy breves. En la parte donde dice el agua aportada, el cual será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a mí me gustaría que se incorporara mediante un sistema de cálculo transparente. Eso me gustaría que yo no sé si el Ejecutivo está dispuesto a que se pueda aprobar la indicación con esa pequeña adecuación. A ver, ¿cómo quedaría, según usted, senador, los prestadores? Los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado mediante un sistema de cálculo transparente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. O sea, en el fondo, lo único que se agrega es esta alternativa de que este cálculo sea mediante un sistema transparente. Será bastante obvio, el Ejecutivo, a ver qué es lo que opina el Ejecutivo, que es bastante obvio que cualquier modificación, cualquier cambio tiene que ser lo más transparente posible, porque estamos hablando de que es el costo identifica el producir el agua potable. Sí, presidente, esto fue planteado por el senador Gaona cuando discutimos este punto, y lo que yo entendí que habíamos quedado es que efectivamente se hace una adecuación cuando se votara. Y nos parece razonable. Entonces estaría razonable. Sí, y aprovecho de señalar que también lo que al principio señaló el secretario de la comisión, de que en este caso debería decir el titular de la concesión o destinación solamente. Perfecto. Ya, pues, entonces, estamos de acuerdo en eso, entonces el secretario toma la votación para ir avanzando. Perdón, presidente, una pregunta, ya que estamos en ese artículo. No sé si también, aprovechando que estamos en ese artículo, en el inciso que viene después, Carlos, donde dice un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas, establecer los criterios para determinar cuándo sea procedente contemplar un aporte de agua desalinizada para consumo humano y o saneamiento como una condición para el otorgamiento o el ejercicio de una concesión, ¿también agregamos ahí o destinación? ¿O no, en ese caso no sería necesario? Eso está en el lado, la primera columna de la izquierda. Si es que vale la pena hacerlo ahora o lo dejamos de frente para después, para que el Ejecutivo pueda revisar en el trámite que corresponda todas aquellas veces en que es necesario ponerlo. ¿Sí? En principio, presidente, las facultades del Estado en esta materia, sus obras no son para la minería o para grandes industrias, sino que están justamente vinculados con esta preocupación. Es por lo que no aparece. Ahora, que aparezca no hace ningún daño. ¿Sí? Entonces, es una decisión, si le parece, se puede agregar también. Lo podemos agregar y que le haga la adecuación a la Secretaría. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, entonces quedaría ahí. Saneamiento como una condición para el otorgamiento del ejercicio de una concesión o destinación en recuerdo del interés público. ¿Estaría bien así? Ya. Entonces aprovechamos toda vez que se va a aprobar con modificación. Con modificación. Claro. Entonces, presidente, lo que cabría votar sería esas dos modificaciones menores y el agregado, ¿no es cierto?, que se propuso para que el texto sea: los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión o destinación un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado mediante un sistema de cálculo transparente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, etcétera. Sí,
Le damos la bienvenida a la senadora Proboste. Le explicamos que vamos a votar el primer, llamemos, indicación de los que no han sufrido modificaciones, solamente una pequeña modificación de la redacción. Claro. Y que en la página 2, señora senadora, El ¿no es cierto? 1 bis. Exacto, 1 bis en la columna al medio. Solamente se agregaría, bueno, donde dice concesión o destinación, para completar esa frase. Lo mismo en el inciso que viene después, también se agrega concesión o destinación. Pero lo importante es que se agregó, después de los prestadores de operatorios sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado, lo que se agrega, mediante un sistema de cálculo transparente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y así sigue. Solamente eso se está proponiendo agregar. No, pero a mí me basta con que quede un sistema de cálculo. Sí. Porque especificar cuál es el sistema de cálculo aquí ya sería... No, ahí ya es otro tema. Por eso, tome la votación, nomás, presidente, secretario. Entonces se pone en votación la indicación 1 bis con las enmiendas a las que se hizo alusión. Senador señor de Rementería. Senador señor Kuchel. ¿A favor? Senador señor Gaona. A favor. Perfecto. Senadora señora Proboste. Presidente, esta es una indicación del Ejecutivo. Así es. Uno podría entender que cuando es una indicación de un parlamentario no incorpore los temas de reglamento, porque son facultad exclusiva del Ejecutivo, pero llama la atención que en una indicación del Ejecutivo no se cierre completamente lo que queremos alcanzar. Entonces, cuando uno mira, y uno podría hacer un espejo respecto de la Ley General de Servicios Sanitarios, se establece cómo son los cálculos de tarifa, porque solo el concepto de transparente, si es que no va asociado a cuáles son esos estándares, no da garantías de que sea un proceso transparente. Entonces, llama la atención que aquí ni siquiera se haga referencia a un reglamento que fije aquellos elementos, presidente. Entonces, Sí, pero el Ejecutivo. no, como Estamos en votación. Ya estamos en votación, perdón. Solo decir que no es tarifa. Sí, pues no es tarifa. No es tarifa. No, pero es cálculo de cuál va a ser el aporte, presidente. No, Entonces, pero es diferente. Yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo. ¿Esto es diferente, senadora? no, yo me abstengo, presidente. Ya, Señor a favor. A favor. Muy bien, entonces, aprobada la indicación 1 bis con modificaciones que fueron señaladas con la abstención de la señora Proboste. Correspondería a continuación dirigirse en el comparado que tienen los señores y la señora senadora, Página 3. la página 3, al artículo 34, que es en el que recae la indicación 2 bis de su excelencia el presidente de la República, que lo modifica en el sentido que señalaré. El artículo 34 se refiere a las sanciones y la propuesta del Ejecutivo es reemplazar en el literal A, que dice relación con las infracciones gravísimas, la expresión D, que sigue la expresión infracciones gravísimas, por la preposición con, y eliminar la oración entre 5.000 y 1, de manera que la letra A establezca las infracciones gravísimas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. O sea, está quitándole el piso que estaba señalado anteriormente, y la letra B, en el mismo sentido, reemplaza la expresión D por la preposición con y elimina la oración 501 para que quede en el mismo sentido las infracciones graves con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. Lo mismo la letra C para que quede las infracciones leves con multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Esa es la indicación 2 bis. ¿Podemos leer cómo quedaría la indicación? ¿Cómo quedaría el artículo? El artículo. Sí,
Exacto. Sanciones. Las infracciones a las normas de la presente ley y sus reglamentos, cuyo conocimiento compete a la Dirección General de Aguas, podrán ser objeto de las siguientes sanciones. Las infracciones gravísimas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. En el caso de haber sido sancionado por cualquier infracción gravísima 2 veces, se configurará una causal de caducidad que deberá ser solicitada por la Dirección General de Aguas al Ministerio competente. B. Las infracciones graves con multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Letra C. Las infracciones leves con multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Eso es... Así quedaría. Así quedaría. ¿Mm? ¿Ya? Votación entonces. Muy bien. Senador, señor de Rementería. Senador Kuchel. Señor Gaona. A favor. Senadora, señora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Muy bien, entonces esta indicación queda aprobada unánimemente. Porque las 10.000 unidades es un sustantivo contable. Entonces, no es simple la Multa. Con multa de estas otras con multa de tanto. porque todo, sí, pero si todo el párrafo está en plural. Dice las infracciones. Sí. Se puede. Sí, claro, es una multa que se va a aplicar de hasta. Va a ser una multa, o sea, con multa de hasta. Entonces, la multa va a ser específica. Va a ser una multa. Claro. O sea, ¿estaría bien la reacción o habría que... Si quiere puedo preguntar después en redacción. Si es necesario, le si es necesario, ya, vale. Perfecto. Ya, ahora pasamos al artículo 40, ¿cierto? Sí, esta es la indicación nueva que fue retirada y fue repuesta por el Ejecutivo, así que le damos la palabra al Ejecutivo para que nos explique esta indicación 3 bis A. 3 bis. Claro, la 3 bis A es la que corresponde pronunciarse presente porque la otra está retirada. El Ejecutivo tiene la palabra, entonces. Sí, presidente. Como es de su conocimiento, el artículo 40 fue rechazado en la Comisión de Hacienda. Nosotros habíamos concordado con la mesa técnica de esa comisión un texto, pero se entendió por parte de la misma comisión de que requería el patrocinio del Ejecutivo. A raíz de eso, hicimos una propuesta de caducidad que luego fue ampliamente discutida en esta comisión, en la última sesión que tuvimos, y sobre esa base, básicamente, nuestro planteamiento fue de que el texto como estaba daba una anchura, ¿ah? Y esta anchura la daba en función de que se ampliaba el plazo para esta caducidad eventual que se podría producir. Me refiero a la caducidad sin que se inicien las obras comprendidas en la concesión o destinación. Pero existía una suspensión del cómputo de los plazos. Lo que hace la indicación es aclarar, porque había más de una interpretación del texto anterior, de que esta suspensión es, por un lado, mientras dure la tramitación de resolución de calificación ambiental sin un límite de plazo, porque se podía haber entendido que era un límite de 4 años. Sin límite alguno. Y complementariamente a lo anterior, en lo que se refiere a los permisos sectoriales, la suspensión podía ser de hasta un máximo de 4 años en la medida que el titular fuese diligente. Es decir, que demostrase que estaba tramitando dichos permisos, pero que por A o C esto no ocurría.
¿Mm? Eso es lo que plantea la adecuación o la nueva indicación sobre este punto, presidente. Eso es lo principal. Sí. ¿Se ofrece la palabra, senador Gaona? Sí, presidente, yo en realidad comprendo y me parece un esfuerzo importante el Ejecutivo en cómo adecua la indicación. El único reparo que me queda es el plazo de caducidad posterior al término, a la entrega de la RCA y los permisos sectoriales. Porque en definitiva lo que nosotros hemos sido testigos y hemos visto que en definitiva cuando se hacen estos proyectos, se da con energías renovables y se puede dar con plantas desaladoras también. Los proyectos de plantas desaladoras multipropósito que nosotros pretendemos que se instalen en Chile son proyectos de largo aliento. Son proyectos que se financian o se realizan con el mecanismo del Project Finance. Es decir, ese proyecto, después que obtiene la resolución de calificación ambiental, después que tiene los permisos sectoriales, tiene que conseguir, por una parte, el financiamiento, y para conseguir el financiamiento tiene que ir al síndico de bancos o a las inversiones que quieran hacerse, tienen que ir además con los contratos de compra de agua. Y eso en un año, nosotros hemos planteado 5 años, pero en un año es muy poco. La práctica nos demuestra para proyectos de gran envergadura que en un año no se cierran contratos de compra de agua, o en este caso compra de energía, que es la experiencia que más tenemos, y tampoco se obtiene financiamiento con el sistema financiero nacional e internacional. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor no puedan ser los 5 años que nosotros proponíamos, pero yo quisiera preguntarle al Ejecutivo si no les complica, no les molesta que en vez de que sea un año, post-RCA y permisos sectoriales, sean 2 años. Ya. ¿Se ofrece la palabra? Ya, lo que yo entiendo es lo siguiente, mira, lo que pasa aquí, que nosotros como legisladores tenemos que dar garantías a las personas que quieran invertir en nuestro país. Cuando viene una persona, mira, porque cuando se va a hacer una gran inversión, ¿qué es lo que sucede aquí? Que viene cualquier chileno o institución y pide la concesión. Y si no tiene un plazo acotado, puede ser eterna esa petición de la concesión. Así yo lo entiendo. Por eso a mí me parece bien que la redacción que presentó el Ejecutivo, porque es una redacción conversada con los asesores, bien trabajada, para que no haya especulación. Porque el problema que tenemos nosotros es que viene una empresa, cualquier empresa, que deben haber ya varias empresas que les interesa pedir una concesión y resulta que ya está pedida por alguien. Y la pide a alguien ¿para qué? Para hacer un negocio. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y yo creo que como está esto definido, a mí no me cabe ninguna duda que la persona que pide una concesión tiene que tener la claridad de que esa obra se va a materializar, porque no puede pedir una concesión solamente esperando que llegue un interesado. Esto pasa lo mismo cuando estaba el tema de los derechos de agua, de los derechos no consultivos. Muchas personas fueron a un lugar, pidieron una concesión y resulta que eterna. ¿Y para qué? Para que llegara después una persona y le pudiese comprar ese derecho para poder hacer una obra. Y yo creo que con esta llamemos redacción, evitamos eso. Así yo lo entiendo, no sé si el Ejecutivo está de acuerdo conmigo. Perdón, senador Boste, senador Gaona. ¿Sí? Presidente, yo entiendo su planteamiento. Lo que yo le quiero decir es que efectivamente cuando proyectos que están con resolución de calificación ambiental aprobada y con permisos sectoriales aprobados no son de especulación. Son proyectos que se presentan para la inversión. En proyectos de plantas desaladoras de gran magnitud, los proyectos no se financian con plata de caja de las inversiones, sino con financiamiento bancario fundamentalmente y sobre todo internacional. Estamos hablando de proyectos de grande envergadura. Y evidentemente, cuando el proyecto con resolución de calificación ambiental aprobada, con permisos sectoriales aprobados, o sea, que no hay especulación, está hecho todos los previos para acá, es un proyecto llave en mano, por decirlo de alguna manera, que requiere financiamiento, tiene que tener 2 elementos. Financiamiento, primero. Pero para que tener financiamiento, lo que tiene que tener es, efectivamente, tiene resolución de calificación ambiental, tiene permisos sectoriales, pero ¿dónde está tu demanda? ¿Quién te va a comprar el agua?
Y por lo tanto, para que ese proyecto se financie, tiene que tener la resolución de calificación ambiental, los permisos sectoriales y además los take-offers, que son lo que significan que son los tomadores de la oferta de agua. Y en este caso, que podrían ser agricultores, podrían ser sanitarias, podrían ser mineras, en fin. Y eso, perdóname, presidente, la experiencia es lo mismo que se hace en energías renovables. La experiencia nos demuestra que no es un año, es poco. Por eso nosotros planteamos 5, ya, perfecto. Un poco para que no anden tantos proyectos ya en mano circulando, esperando una inversión, acotarlo a 2 años me parece un periodo un poquito más razonable para que se puedan desarrollar estas inversiones. Si no, presidente, las inversiones no se van a desarrollar, especialmente las grandes, porque necesitan el mecanismo de financiamiento que tienen este tipo de proyectos. Lo hemos visto con energía, con los proyectos de energías renovables, así se financian. Por lo tanto, hay que darles un tiempo para que quien obtenga la RSA, obtenga los permisos sectoriales, pueda tener el tiempo para que le contraten la compra de agua, porque sin la compra de agua, sin el contrato a firme de la compra de agua, no puede ir a buscar financiamiento. No se lo van a dar los bancos, porque le van a decir, usted tiene los permisos, tiene todo, pero no tiene demanda. ¿Cómo le va a dar la plata? Entonces, por eso yo planteo, ya perfecto, no 5 años, 2 años, y me parece que es un poco mejor que 1 año. Ese es el argumento, nosotros. Senadora Proboste, después senador Cushing. Bueno, me interesaba un poco escuchar al Ejecutivo, pero si nosotros pensamos, presidente, que las resoluciones de calificación ambiental caducan, o sea, lo digo a propósito del tema de la especulación, porque usted puede tener una calificación, una resolución de calificación ambiental y si no inicia obra, estas caducan en 5 años. Claro. Entonces, creo que de alguna forma también la legislación se ha puesto en este escenario que usted plantea. Y estamos pasando aquí de 180 días, que era lo que se estableció en el Código de Agua, que claramente es un tiempo, pareciera muy, muy complejo, a 1 año, que es lo que propone el gobierno. Entonces, a mí me gustaría plantearle al Ejecutivo también cuál es la experiencia durante este tiempo, desde que se estableció la norma de los 180 días, cuántas empresas efectivamente pueden cumplir esto. Y segundo, porque en esta indicación lo que ustedes dicen es que se iniciado la resolución de los trámites de resolución de calificación ambiental, se paralizan los plazos. Así es. Si es que ustedes tienen un ejercicio que permita decir, mire, una empresa real que haya hecho todo este proceso, para verificar si el año es correcto o los 2 años parecieran ser más lógicos. Eso. Sí. Senador Cushing. Gracias, presidente. Se parece mucho a lo que planteó la señora senadora Proboste. Yo quería preguntar cuál es la experiencia chilena y la experiencia internacional donde estos plazos terminan no siendo prohibitivos y las cosas realmente se hacen en plazos razonables y resultan. Es lo mismo que... Gracias. Mira, yo entiendo el tema. Cuando una minera, voy a decir una minera porque son las mineras que hoy día, las que están hoy día, o les interesa mucho tener estas plantas. Bueno, puede ser una minera, puede ser una sanitaria. A ver, si una minera o una sanitaria necesita desarrollar una de estas plantas, obviamente que tiene claro que tiene la necesidad, por lo tanto los recursos los va a tener, o ya está conversando, por eso inicia un proceso de petición de la concesión y va haciendo los estudios, y mientras estén los estudios, obviamente que esa concesión está detenida hasta que logre las autorizaciones, así yo lo entiendo. Por lo tanto, una vez que ya tienen toda la autorización, obviamente que va a partir trabajando. Yo creo que los recursos, yo me imagino que si el que tiene la necesidad es porque tiene los recursos para hacer las inversiones. No veo yo que alguien venga, que también deben haber personas que piden estas concesiones, hacen todo el trámite y después quieren vender este proyecto. Esa es otra cosa. Y yo creo que aquí estamos apuntando a que a nosotros nos interesa que se materialice la obra. Yo apunto que la concesión va a quien va a hacer el desarrollo, el trabajo. Y por eso yo creo que lo que planteó el Ejecutivo a mí me parece de toda lógica. Senador Gaona. Presidente, claro, bajo la lógica suya, lo que está planteando usted es lo que ocurre hoy, donde tenemos plantas desaladoras dedicadas.
¿Y qué está provocando eso? Que nos llenemos de plantas desaladoras todo el borde costero. Porque la minera A hace su planta desaladora, la B su planta desaladora, porque tiene la planta dedicada, porque tiene la demanda cautiva, pero es la demanda. ¿Y eso qué está provocando hoy día en Chile? Que precisamente por cada proyecto minero que tengamos una planta desaladora y tengamos el borde costero lleno de plantas desaladoras con todos los efectos ambientales que ello implica. Por lo tanto, el planteamiento que estoy diciendo es que para facilitar el ingreso de plantas desaladoras multipropósito, que no solo la minera puede hacer cliente, sino que puede hacer la agricultura para poder llenar embalses, que puede hacer la sanitaria, que puede hacer la industria, en fin, tiene que dar un plazo razonable, porque lo que tiene que hacer ese Project Finance, lo que tiene que hacer es precisamente amarrar los contratos de compra de agua para que junto con los permisos de las RSA y todo lo demás ya aprobados puedan conseguir el financiamiento y financiarlo. Eso es lo que planteo. Es un mecanismo de financiamiento en que en general los proyectos energéticos, todas las plantas fotovoltaicas o la gran parte de los proyectos fotovoltaicos o de energía solar se hacen de esa manera. Entonces yo por lo tanto planteo eso para tener la certeza. Mire, es probable que en un año algunos lo logren y lo puedan hacer, pero conociendo cómo funcionan las cosas en nuestro país, no solo en el ámbito público, en el ámbito privado también, en las demoras que hay en esto, me parece que un año podría ser insuficiente. Por eso planteo los 2 años. Porque tal como usted menciona, efectivamente, si una minera quiere resolver el problema de tener su planta desaladora, tiene su demanda de agua, hace su planta desaladora. Y ponen 4.000 millones de dólares, por ejemplo, en Los Vilos, y dan una planta desaladora dedicada a 800 litros por segundo, pero no le sirve a nadie más que a la minera. Sí, pero... y la otra minera también hace lo mismo. En este caso, el Espino está haciendo exactamente lo mismo al lado de la planta desaladora de Los Vilos. En la segunda región ni le cuento la cantidad de plantas que hay alrededor de Tocopilla. Entonces, Sí. por lo mismo, pero planteo que cómo estimulamos y incentivamos que puedan existir plantas multipropósitos, facilitando Ya, los mecanismos de financiamiento. pero, a ver, si cómo nosotros estimulamos a que hayan plantas multipropósitos es otro tema, y tendríamos que hacer otro tipo de regulación. Tendríamos que prohibir nosotros que las plantas sean solamente para una actividad económica específica. Tendríamos que decir que cada planta o cada autorización que va a dar el Estado va a ser para plantas multipropósitos. Para mí sería otra legislación. Me gustaría que el Ejecutivo se refiera al tema o defienda la posición. Primero Carlos y después... Sí, dame un minutito. Presidente, a mí me parece que esto es una discusión muy importante. Es efectivo de que, como ya lo señalamos en la última sesión, de que la zona costera o los terrenos que están borde mar para estos propósitos de desalinización se constituyen rápidamente en un bien escaso. Eso, porque no es todo el territorio donde se precisan, son ciertos lugares más específicos y hay condiciones no solamente oceanográficas, sino que también de la morfología del suelo continental que lo puede hacer más complejo. En cuanto a la experiencia, nuestro conocimiento en este punto es más bien prospectivo. Se basa en una experiencia escasa desde lo que es el sector público como mirada. Pero ¿qué puedo decir? Primero, el tema del modelo de negocio sí es relevante en esta materia, por cierto que lo es. Un buen ejemplo es la desaladora de Chañaral, Atacama. Caldera, perdón. Porque esta fue una planta que se desarrolló con recursos de Corfo, por intermedio de CONSA. Y tenía como propósito, en su modelo, aún lo tiene, de que pudiera crecer hasta 3 módulos, de manera tal que con la venta a sectores no regulados de aguas, a la minería u otros actores, financiar la inversión. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Lo que hoy día tenemos es que hay un solo módulo construido y este módulo presta principalmente servicios para el agua potable para la industria sanitaria, que a su vez no precisa de todo esto. Entonces, ahí tenemos una realidad. Entonces, también es importante de que el mensaje que estemos dando sea de no dar largos
plazos en esta materia porque estamos hablando de una necesidad urgente. Entonces, cuando se produce la discusión, no con los asesores de esta comisión, sino que cuando fue en la Comisión de Hacienda, ante un argumento similar, nosotros lo que allí planteamos fue, y concordamos con los distintos asesores, fue, bueno, entonces que este plazo de 6 meses que está en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos se ampliara a 1 año. Esa fue la discusión. Ahora, ¿por qué a 1 año? ¿Por qué no 8 meses? ¿Por qué no 1 año y medio? ¿Por qué no 2 años? La precisión de esto no existe. O sea, no fue un cálculo matemático. Lo que yo señalé, pero lo que sí es verdad es que es más simple cuando se trata de plantas monopropósito que multipropósito. Y también la información de la que yo dispongo es que incluso en los proyectos de carácter multipropósito, cuando lo que está detrás del proyecto es una multinacional o una empresa o española o israelí, qué sé yo, que tiene que participa en distintos mercados, le es mucho más fácil completar este proceso y quien se gana la concesión suele ser quien construye. Pero es distinto es en el mercado doméstico, este tema. Entonces, efectivamente, ahí hay un punto. Yo, si le parece, presidente, le quisiera pedir a María Graciela Veda, de la Dirección General de Agua, que además tiene un conocimiento en este punto, y además es la propia Dirección General de Agua la que le tocaría administrar esto, si es que me complementa lo que estaba señalando. Sí, tiene la palabra María Graciela. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a la senadora Proboste y a los senadores. Bueno, primero que nada, lo que ya hemos puesto sobre la mesa, digamos, este es un plazo que era de 180 días y que esta misma comisión aprobó en el trámite anterior. Luego, cuando pasamos a Comisión de Hacienda, se genera la discusión. La Secretaría de la Comisión de Hacienda entiende que el aumento de plazo corresponde a una mensaje en iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo cual nosotros introdujimos esta modificación aumentando de 180 días a un año. O sea, el plazo ya aumenta, digamos, y aumenta de manera importante. En el fondo es un 100% de aumento. Ahora, dicho lo anterior, y como también señaló la senadora Proboste, hay un plazo de caducidad efectivamente para la RCA. Ahora, lo que nosotros estamos hablando en el artículo 40 es cuándo va a caducar la concesión, ¿verdad? Decimos que la concesión va a caducar 1 año desde que se haya publicado su extracto en el Diario Oficial, y este plazo, desde el acta de entrega, sin que se hayan iniciado obras, ¿verdad? Y luego el inciso segundo dice que este plazo se va a suspender en el caso de la RCA durante todo el trámite que se tenga que hacer en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Dice luego que este plazo también se va a suspender para la tramitación de los permisos sectoriales. En consecuencia, tenemos un plazo que tiene que ver con la RCA y un plazo para los permisos sectoriales que son necesarios también dentro del proceso de autorización en el sistema. Y ese plazo dice que no podrá exceder de 4 años. En consecuencia, ya tenemos uno, tenemos todo el tiempo de trámite de la concesión, digamos, propiamente tal, o sea, perdón, de la evaluación de impacto ambiental, y más 4 años para los permisos. En consecuencia, si sumamos a eso, digamos, los 5 años, deberían ser más o menos coincidentes los 5 años que hay desde la RCA hasta el término, hasta que están todos los permisos y que en la obra están dando. Adicionalmente a eso, tenemos que recordar que la ley marco de autorizaciones sectoriales nos está permitiendo también las tramitaciones paralelas. En consecuencia, también uno debería considerar que junto con la concesión, el titular debería o podría estar tramitando su RCA y podría también estar tramitando, de hecho, sus permisos sectoriales, los que están enteramente regulados nuevamente en la LMAS, en términos de plazo y de silencios administrativos y de una serie de otras herramientas.
Por lo cual, y dicho todo lo anterior, digamos, nosotros entendemos que el plazo de suspensión de un año o sea, el plazo de caducidad, perdón, de un año para la concesión, dadas las suspensiones que están establecidas en este texto, es suficiente. Senador Gaona. Presidente, pues el punto no está el problema no está en los tiempos que demoran las RCA y en los permisos sectoriales. Eso está bien cubierto acá. El punto está en la obtención del financiamiento de este tipo de proyectos, y sobre todo los proyectos más domésticos, como decía el asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves. Entonces, por lo tanto, perdone la majadería, pero vuelvo a insistir, para obtener este financiamiento para plantas multipropósito, por ejemplo, que son de gran envergadura y que no son plantas dedicadas, usted requiere tiempo para poder tener los contratos de compra agua a firme y además tener las RCA y los permisos sectoriales aprobados. Ya, usted tiene los RCA y los permisos sectoriales aprobados y de allí tiene que salir a buscar el comprador y con eso salir a buscar el financiamiento. El problema es que al tenerlo en un año, yo pienso que es muy poco tiempo. La experiencia nos demuestra en los proyectos de energía que los proyectos no se logran apalancar en menos de 3 años, 4 años. Ahora, yo estoy pidiendo acá que en vez de un año sea 2 años, y tal como decía el don Carlos, este plazo de un año es un plazo que no tiene evidencia, es una cosa discrecional, lo mismo que los 180 días, por lo tanto, no hay ninguna razón fundada para que efectivamente tenga que ser un año, como tampoco tenga que ser 2 años, porque podría ser 3 o 4 o 5 como las RCA. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, yo planteo de que siendo realista, lo que uno debiera pensar de que debiéramos dar el tiempo suficiente para que esos proyectos puedan obtener financiamiento. Solo eso, presidente. Yo estoy dispuesto a aprobar la indicación completa tal como está, solo con el cambio del guarismo de 1 año a 2 años como una adecuación tal como lo hicimos en la indicación anterior. Presidente, más o menos la misma pregunta entonces de otra forma. ¿Cuál es la experiencia de las obras que se han realizado en Chile o alguna obra cercana? ¿O cuál es la petición de los agentes, los que quieren desarrollar este tipo de proyectos? Carlos Esteves tiene la palabra. No, creí que respondí, pero con limitaciones. Es decir, por la demanda que pueden hacer los actores privados interesados, bueno, no soy quien la canaliza, ¿no? Pero nosotros estamos ahora mismo en un proceso de una apertura de base de licitación para el PANUL Coquimbo. ¿Ah? Y en este proceso hubo cientos de observaciones en el proceso mismo, y estos cientos de observaciones están siendo respondidas. Sale hoy día, entiendo yo, la circular del Ministerio de Hacienda en esta respuesta, y por tanto mueve o desplaza probablemente una semana esos tiempos, justamente porque existe esta complejidad. O sea, los proyectos mayores, los proyectos más grandes suelen ser mucho más complejos. Ahora, hay un tema que es de decisión política y no técnica. En este caso, nosotros lo que hicimos fue, estamos de acuerdo de que estos 6 meses eran insuficientes. Hicimos una propuesta de que pensamos que 1 año. Lo que yo escucho del senador Gaona es que considera que el año puede ser insuficiente y que es mejor no correr riesgos al respecto. Y esto, a mi juicio, es un tema que la Comisión debe resolver sin perjuicio de que entiendo que el límite que se está proponiendo no es de 3 años, no es de 4 años, sino que es un límite más acotado, presidente. No sé. Sí, a ver, yo en palabras sencillas, si viene un interesado en pedir una concesión, uno dice, perfecto, usted, aquí tiene el Estado le entrega la concesión, ahí se decreta y tiene su decreto de la concesión, ¿cierto? Tiene un año esa empresa para iniciar los procesos de los estudios ambientales, los permisos sectoriales, todo lo que necesita. Tiene 1 año, ¿cierto? Pero automáticamente el plazo se detiene. Se detiene el plazo, entonces, y si demora esos estudios 4 años, o sea, tiene 4 años. La concesión está asegurada para esa persona 4 años. Es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia que me pide aquí 2 años? ¿Para qué?
para poder iniciar 2 años para iniciar un proceso, recién de ir a iniciar un proceso de sacar los estudios o los permisos sectoriales. Yo no le encuentro mucho, la verdad que no le encuentro mucho sentido. Está bien, pero para iniciar las obras, todo este permiso queda totalmente paralizado cuando tú estás haciendo la tramitación. Y si estás 4 años, tienes 4 años para iniciar la obra. ¿No es cierto? Entonces, por eso yo no sé cuál es el sentido de darle 1 año más. Sería decir, oye, 1 año más, o sea, tiene 2 años para iniciar recién el proceso de los permisos. Yo encuentro que es demasiado. Senadora Proboste. Sí, presidente, mire, yo creo que es bien importante que nosotros avancemos en este proyecto de ley. Y creo que de repente quedarnos aquí pegados en un plazo no le hace bien al propósito que todos nosotros tenemos en esta comisión. Dado que no hay evidencia respecto si no tuvimos evidencia para los 180 días, no tuvimos evidencia para el año, ojalá que cuando tengamos evidencia ojalá que tengamos evidencia cuando hagamos una nueva discusión de este proyecto de ley, con mucho optimismo lo digo. Entonces, creo, presidente, que uno en esto tiene 2 caminos. Un camino podría ser el que esto sea prorrogable por 1 año más, pero allí ya entramos también a cuestionar mucho más la admisibilidad de una iniciativa que nosotros podríamos decir. Entonces, en ese sentido, porque nosotros podríamos decir en este sentido que transcurrido 1 año, contado desde la fecha de suscripción del acta de entrega, el cual podrá ser prorrogable por 1 año más, extendiendo a la autoridad. Pero eso ya nosotros estaríamos entregándole otras facultades más complejo que simplemente cambiar el vocablo de 1 año por 2 años. Y listo. Mira, yo de verdad siento, estimados senadores, que lo único que hacemos ahí estamos protegiendo a la especulación. Me impresión, porque de fondo, yo lo digo sinceramente, si yo quiero ir, hay un buen punto, porque acaba de decir el Ejecutivo que son escasos los puntos para instalar una planta saladora. Pero si yo soy habiloso y me quiero avivar, me voy y pido esa concesión, pues tengo 2 años para empezar a especular con ella. Y lo que estamos buscando nosotros acá, que no exista espacio para que vengan especuladores a oponerse a obras que son necesarias para el desarrollo del país. Así yo lo entiendo, y por eso yo siento que si en un momento se discutió en esta misma comisión y se dijo 6 meses, ¿cierto? 180 días. Después, por razones de la discusión de Hacienda, se llega a 1 año. Hoy día nosotros la vamos a subir a 2 años. Yo no sé cuál es el sentido que la subamos a 2 años. ¿Me entiende? Así yo lo entiendo. Disculpe, pero quiero ser sincero en transparentar estos plazos. No sé si me entiende, senadora. Y una indicación con modificación. Tiene sentido lo que dice No es una indicación, una adecuación. Es una indicación y es una indicación. Secretario, ¿cómo avanzamos? Presidente, hay que tener presente lo que señaló la asesora de la DGA, en orden a que la Comisión de Hacienda suprimió el artículo 40 para que el Ejecutivo presentara esta indicación, atendido que, según se estableció en esa instancia, se trataba de materias de iniciativa exclusiva. ¿Ah? O sea que estaríamos en el ámbito de la iniciativa exclusiva. En esa línea, podría decir, bueno, aumentar el plazo en esta materia podría estimarse, ¿cierto?, que iría en contra de la iniciativa exclusiva. Podría estimarse, pero eso es de resorte de la comisión que lo resuelva. Entonces, habrían 2 alternativas aquí, ¿no es cierto? Es 1 año o 2 años, ¿no es cierto? Entonces, si la mayoría de la comisión entiende que no hay problema con los 2 años respecto del tema de la eventual inadmisibilidad por tratarse de una materia que, como lo dijo la Comisión de Hacienda, suprime el artículo porque era una materia de necesidad exclusiva para que el Ejecutivo presentara la indicación, bueno, si la Comisión soberanamente estima que no hay problema, bueno, es una decisión de la Comisión. Solamente yo hago el punto, para que quede claro el eventual tema de inadmisibilidad. Solamente pero la opinión de la Secretaría de que como es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿cierto?, nosotros tendríamos que votar esta indicación. No, la opinión de la Secretaría es que existe esa duda razonable
¿no es cierto?, que está abonada por lo que señalaba la representante de la DGA, toda vez que la Comisión de Hacienda estimó, ¿no es cierto?, pero eso lo estimó la Comisión de Hacienda. La Comisión de Recursos Hídricos puede estimar que esto no iría en contra de la iniciativa exclusiva. Yo estoy planteando los temas, la Secretaría como función tiene, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa las distintas alternativas, pero en definitiva quien toma la decisión soberanamente es la mayoría de la comisión. Yo solamente hago presente que podría entenderse que aumentar esto sería inadmisible en el entendido de que es una materia para la cual se abrió un plazo de indicaciones en la Comisión de Hacienda por estimarlo en esa línea. Pero si la mayoría de la comisión estima que no es inadmisible, desde luego la comisión es soberana. Sí, pero también hay que entender lo siguiente, que estamos en primer trámite. Esto va a tener un montón de discusiones más. Yo la votaría como la presenta el Ejecutivo. Y si se rechaza, bueno, pasará rechazado. Porque esto tiene que seguir para despachar este proyecto, para que siga la discusión. Presidente, Esa sería mi opinión. a ver, ¿qué tan complejo es, perdone, presidente, si me permite, qué tan complejo es para el Ejecutivo que el plazo sea de 2 años? Porque hay que recordar que la resolución de calificación ambiental tiene una duración de 5 años. Y aquí estamos hablando de que esto de que señala el señor presidente, de que la especulación y cosas por el estilo, yo no pensaría que se está especulando con una resolución de calificación ambiental aprobada y con permisos sectoriales aprobados. Lo que estamos planteando aquí es que la caducidad puede ser hasta de 2 años, dado que se necesita el tiempo para buscar el financiamiento de los proyectos. Y no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 2. Porque recién tampoco me pudieron explicar, mejor dicho, sí me lo explicó, que no existe un fundamento preciso para decir de que tenga que ser solo 1 año. O sea, podría ser 2. Si eso no le complica tanto al Ejecutivo, ¿para qué nos vamos a complicar nosotros? Si al Ejecutivo le complica en extremo que sean 2 años, que nos fundamente por qué eso y sabremos entender, pero si no le complica, no veo la dificultad en que aprobemos la indicación con la ecuación que les acabamos de mencionar. Sí, el Ejecutivo de Carlos tiene la palabra. Presidente, preguntado de ese modo, como una absolución de posiciones, no nos complica en extremo una situación como esa, porque efectivamente hay un elemento de incertidumbre sobre la experiencia acumulada en este punto. Este es un ejercicio ficticio. Si alguien ingresara a la solicitud de concesión o destinación y un mes después ingresara a trámite en la resolución de calificación ambiental, imaginemos que la solicitud de concesión sale y 10 meses después termina de concluirse la RCA. Entonces, por tanto, podría haber un lapso de plazo intermedio que quede mal resuelto. Ahora, yo creo que la discusión que se está teniendo aquí de verdad es si es admisible o no es admisible la adecuación que se está proponiendo. Esa es la discusión. No es la discusión sobre nuestra flexibilidad, porque yo ya lo señalé ante la pregunta que hace el senador Gaona sobre este punto. Algo que tiene que, a mi juicio, resolver la presidencia de la comisión con los integrantes de la comisión. Y después, si es que lo resolviera positivamente, se puede proceder a la votación o no. Estimado Carlos, es que a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Mire, yo no sé si me entiende usted. A ver, cualquier chileno viene cualquier chileno y pide una concesión. Va y pide una concesión. El Estado se la otorga. Él va a estar 2 años con una concesión detenida, ¿cierto? Va a estar 2 años ahí y no va a hacer absolutamente nada. ¿Me entiende? Porque, estimado senador, pide la concesión, va a estar 2 años y no hace absolutamente nada. ¿Y por qué no hizo nada? Ni siquiera inició un proceso de trámite. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está especulando, ¿cierto? Él pasa lo mismo con el tema de los derechos, lo que pasaba con los derechos de agua, para las centrales de paso. Inscriben un derecho de agua y se quedan ahí y no hacen absolutamente nada y esperan que llegue un comprador. Si le damos 2 años, estamos diciendo nosotros a cualquier especulador, pida la concesión usted, que hay un punto importante, pida esa concesión y está 2 años esperando que venga alguien y le ofrezca recursos, porque él no va a hacer la obra. Él lo que está haciendo está
acaparando una buena ubicación y espera que alguien venga y le ponga recursos encima. Le estamos dando 2 años. En consecuencia que nosotros, inicialmente en esta comisión se dijo 6 meses y después se sube a 1 año. Hoy día la vamos a subir a 2 años. No me parece correcto, amigo. A mí no me parece correcto. No sé si a ustedes les parece correcto. Pero yo siento que 2 años para un especulador no corresponde. Esa es mi apreciación. Por eso... Pero es que estamos viendo, eso es lo que estamos votando. Estamos diciendo 2 años para que alguien pida una concesión y no haga absolutamente nada. De acuerdo a lo que yo entendí, que nos explicó el senador Gaona y en parte de doña Yanna, es que es en otra etapa, ya no cabe la especulación porque el proceso está avanzado. Está con resolución de calificación. Sí, no, momentito. Presidente, mire, presidente, le aclaro. Sí. Le aclaro, pero si usted quiere especular, como usted dice, si usted quiere especular, puedo decir yo perfectamente no hago nada en 2 años, pero también puedo ingresar un proyecto un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental bastante reducido para que la evaluación dure 5 años, 6 años, 7 años. Especulando, hombre. Pero igual, con resolución o sin resolución lo puedo hacer. O sea, hay cualquier mecanismo. Entonces, por lo tanto, lo que estoy planteando yo son los 2 años una vez obtenidos los permisos de resolución de calificación ambiental y los permisos sectoriales. ¿Y por qué no hacemos otra cosa mejor, más bonita? Le damos, mira, incluso le hemos bajado a 6 meses, pero como tenemos el Ejecutivo presenta 1 año, es 1 año. Y que tenga 1 año más, a lo mejor, pero cuando tenga ya todos los estudios aprobados y los permisos sectoriales avanzados. Es muy diferente, ¿no es cierto? Y ahí uno perfectamente cubre lo que dice el senador. Pero está obligada la persona que está pidiendo la concesión a hacer los estudios y está obligado a sacar los permisos sectoriales. No sé si estoy equivocado en mi forma de verlo ejecutivo. Presidente, solo señalar algo. Quien tiene la concesión o destinación y ni siquiera hace, como dijo usted, trámites, lo que está haciendo es perder el beneficio de hasta 4 años de suspenderla. Pero la obligación no es de hacer trámites, sino que es de iniciar obras. Entonces, el punto está que para iniciar obras no es solamente ir, rayar la cancha, limpiar, porque tienen que ser obras ininterrumpidas. ¿Ah? Eso es lo que se está planteando. Entonces, por eso es que la discusión tiene esta complejidad. Efectivamente, y ahí está, y por eso hay que buscar un punto, efectivamente hay quienes pueden, no más que especuladores, que en este caso a mi juicio están súper limitados, pero hay quienes pueden que su negocio puede ser justamente, no solo que tienen la capacidad de invertir, y su negocio es hacer el trámite, resolver la permisología y luego eventualmente buscar estos fondos. Pero ya hay otros que no. Hay otros que los que están haciendo la solicitud son los que a su vez ya tienen el respaldo financiero para esto. Entonces, la discusión de un punto intermedio en esta materia es algo que a mi juicio tiene que decidirse, en mi opinión, políticamente. ¿Ah? No hay una respuesta estrictamente técnica para esto. Y yo insisto, la pregunta que a mi juicio hay que resolver aquí para... bueno, ya se funcionó, pero lo que hay que resolver aquí es si es que procede o no procede una adecuación de guarismo en este punto, ¿ah? Si es que la comisión se pronuncia en esa línea o en la línea diferente, y en caso de que se considere que no procede, bueno, esto es lo que ocurrió, y en caso de que se considere que sí procede, ahí se hace la discusión de fondo para la votación, presidente. No, mire, presidente, mire, yo en esto quisiera también ser muy clara porque no me parecen adecuadas las interpretaciones que se hacen en esta comisión para quienes pretendan especular con cualquier proyecto ni un día. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando aquí en esta comisión, en lo que hemos hablado largamente, es la necesidad de poder apoyar la complejidad que tienen los proyectos de desalinización. Y por lo tanto, el plazo que se había fijado en inicial también puede resultar arbitrario. Cuando uno mira qué es lo que nosotros hemos hecho en distintos cuerpos legales, a propósito de los temas de caducidad, de hecho estoy mirando en la biblioteca del Congreso otras leyes, siempre existe la posibilidad de impugnar y la posibilidad de reconsiderar la caducidad, que es algo que no tiene este proyecto de ley. Entonces, uno dice aquí, o nos damos una vuelta más larga, de decir, bueno, incorporemos un nuevo y pidamos un nuevo plazo y vamos ralentizando este tema, de hacer como lo hemos hecho en otros cuerpos legales, de las concesiones marítimas, de las concesiones de interés mayor o menor,
como es lo que estamos aquí teniendo a la vista en este momento. Por ejemplo, en este caso, en el decreto que regula las concesiones mayores, establece la impugnación por parte de dice, los afectados podrán solicitar la reconsideración de la caducidad. Y están todas las causales por las cuales... Pero en el caso de esta iniciativa no se considera. Pero... Sí. Ejecutivo, la siguiente, mira, quiero que me entiendan lo siguiente. Cuando hay, y yo creo que todas las concesiones que este país entrega, mira, deberían tener a lo mejor alguna boleta de garantía. Cuando tú pides la concesión, dejar una boleta de garantía para que tú vas a iniciar los procedimientos. Nada de eso ocurre acá en este proyecto de ley, ¿no es cierto? ¿No crees tú que sería interesante generar boletas de garantía o un costo porque las concesiones no pueden ser, o sea, ¿dónde voy yo? No me gusta que vengan personas y se aprovechen de pedir concesiones para frenar el desarrollo. Ese es el tema. Y si nosotros le colocamos por 2 años, ni un problema. Colocaremos boletas de garantía, que tenga un costo la concesión, que no sea gratuito, porque el país entrega concesiones y son gratuitas muchas veces. Pero el aprovechamiento, mira, ya sabemos que ha habido aprovechamiento. Con el tema de los derechos de agua han habido miles de aprovechamientos. Y por eso después se le genera y se le colocó que había que pagar un valor por una patente para que en algún momento se termine estos aprovechamientos y las obras se materialicen. Que ese es el sentido del Estado y yo creo que debería ser el sentido de todos nosotros de ver cómo somos facilitadores para que nadie se aproveche o venga a frenar el desarrollo y el crecimiento que el país necesita. Yo no sé si vale la pena redactar, por colocarle más condiciones a quien pide la concesión. Senador Gaona. Presidente, muchas veces, bueno, primero que nadie está hablando de proteger especuladores y nada por el estilo, para que quede bien claro, presidente, que lo que se desprende de sus palabras es que pareciera que se está protegiendo a los especuladores con esta solicitud de que la caducidad sea a 2 y no a 1 año. Eso quiero descartárselo de plano y hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque además está siendo todo transmitido y todo lo demás. En segundo término, los cuidados del sacristán muchas veces matan al cura. Y a mí me está pasando esto aquí porque resulta que lo que podríamos provocar con esto es que efectivamente no haya el desarrollo de plantas desaladoras multipropósitos de envergadura, producto del sistema de financiamiento que existe hoy día a nivel mundial para poder financiar estos proyectos. En tercer término, creo que lo que ha señalado el Ejecutivo es como lo más correcto. Primero veamos efectivamente si es posible votar la indicación del Ejecutivo con la adecuación, eso lo somete usted a votación. Si en la votación se determina que es posible, incorporamos la adecuación de los 2 años y si no es posible, dejámosla como está en 1 año nomás. Pero yo creo que hay que hacer porque si no vamos a tener una discusión eterna, presidente, eterna. Mira, la verdad que a mí me gustaría que el Ejecutivo opinara, porque el Ejecutivo es el que nos presenta la indicación y nos presenta la indicación precisamente porque se generó un cambio en la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto? Y por eso se genera esta nueva indicación. Pero el sentido, yo creo que es avanzar, no sé, es que me gustaría que el Ejecutivo nos opinara si sometemos a votación o quiere dar otra vuelta, otra revisión a la indicación antes de someter a la votación, porque uno espera que esto vaya avanzando, porque si la sometemos a votación así como está, es rechazada, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Pasaría con cuánto? ¿No tendría fecha? No habría fecha. Se cae. Claro, el artículo fue eliminado en la Comisión de Hacienda. Lo que nosotros estamos haciendo es reponer el artículo. Y lo están reponiendo ustedes con 6 meses más. Así es, se está reponiendo con 6 meses más y con una clarificación de que además, digamos, hay 4 años para los permisos sectoriales. O sea, está suspendida, digamos, esa caducidad por 1 año, digamos, mientras hay un plazo de 1 año para iniciar las obras o las gestiones. Luego se suspende durante toda la RCA y luego se suspende hasta por 4 años para los permisos sectoriales. Sí, perdón. Por la obtención de los permisos sectoriales y la RCA, no es para la obtención de lo que señala la especialista de la Dirección General de Agua.
es precisamente lo necesario para la obtención de las RCA, las resoluciones de calificación ambiental y los permisos sectoriales, no para la obtención de financiamiento. O sea, separemos la discusión. Una cosa son la obtención de los permisos, la permisología, y otra cosa es la obtención del financiamiento. Son dos cosas distintas, y eso es lo que no parece que yo no he sido lo suficientemente explícito, pero la prolongación esto hasta los 4 años es para que la persona que, o la inversionista, o el que quiera hacerla, o que tome el concesionario, que obtenga la concesión marítima, es para que, como las resoluciones de calificación ambiental y los permisos sectoriales son eternos, se le da ese plazo de hasta 4 años. Pero eso no tiene nada que ver con el financiamiento. Yo no puedo, como desarrollador de proyectos, no voy a poder obtener financiamiento si no tengo RCA, permisos sectoriales y concesión marítima aprobada, y además de eso, la compra del agua. Y es a eso lo que estoy planteando yo, que tienen que haber por lo menos 2 años para darles tiempo para que los take-offers, que son la gente que, los tomadores de ofertas de agua, y además los bancos puedan financiar. Y por lo tanto, yo creo que nos estamos restringiendo demasiado a 1 año. Eso es posterior a la RCA y posterior a los permisos sectoriales. Entonces, vuelvo a insistir, que tomo las palabras del Ejecutivo. Votemos primero si podemos hacer esta adecuación a las indicaciones, y si se decide que sí se puede, bueno, se votará la adecuación. Sí. Y si no se puede, bueno, se quedará como está nomás. Sí, el Ejecutivo, Carlos. Sí, presidente, en cuanto a su consulta, recuerde que sí hay una póliza de garantía. Lo que pasa es que está 2 artículos después, en 42, que es uno de los artículos que tenemos que votar hoy. La póliza de garantía son 180 días después de que se da la concesión o destinación, y es para asegurar lo que se refiere a las medidas de cierre. Pero es una póliza de garantía. Pero para la medida de cierre, no para el inicio de la... No, pero es una póliza de garantía. Es decir, tienes que ir pagando a aquella. Y, presidente, ante la pregunta, para nosotros, para el Ejecutivo, es importante que se pueda votar. Porque efectivamente, como usted dijo, y lo dijo muy bien, este es un proyecto que a nosotros nos parece sumamente importante que se pueda despachar por la sala, ir a la Cámara de Diputados. Estamos seguros que en la Cámara de Diputados vamos a discutir nuevas indicaciones y adecuaciones, porque ese es parte del proceso obvio y evidente que va a ocurrir allí, presidente. A ver, mire, como esto tiene que ir a la Cámara de Diputados, si se rechaza, usted se puede reponer en la Cámara de Diputados la indicación y la trabajan allá para que esto vaya avanzando, para que avancemos, ¿no? ¿Les parece? La ponemos en votación, pues. Bueno, la indicación como la presenta el Ejecutivo. Presidente, a ver, lo que podría hacerse, ¿no es cierto?, como yo hice presente a partir de lo que sostuvo la Comisión de Hacienda, que esto se trataría de una materia de iniciativa exclusiva, y por eso que se suprimió el artículo y se abrió este plazo para que el Ejecutivo presentara, ¿no es cierto? En ese escenario, toda vez que tanto el senador Gaona y la senadora señora Proboste están proponiendo que en vez de 1 año sea 2 años, si se estima que ese aumento es inadmisible, evidentemente que cabría votar 1 año. Entonces, lo que se podría hacer primero, ¿no es cierto?, es votar, ¿no es cierto?, con 2 años, porque si es que se aprobaran los 2 años, se está diciendo es admisible, porque la que decide la admisibilidad o no en definitiva es, ¿no es cierto?, el presidente, pero la comisión puede pedir que se revea, es la comisión. Si hay mayoría en la comisión para aprobar 2 años, entonces se subentiende que la comisión estima que esto es admisible. ¿Ya? Ahora, recuerdo, ¿no es cierto?, eso sí que después de eso, según lo que pase, habría que ver si es con 1 año. O sea, entonces coloquemos la votación por 2 años, perfecto, ¿cierto?, como lo plantea, y si pasa los 2 años, bueno, será los 2 años, pero se daría por aprobado la indicación, ¿sí? ¿Así es? Exactamente. Okay. Si es que se aprueba los 2 años, se va a estar aprobando la admisibilidad y también la indicación. Y la indicación con la modificación. Si no, ¿y si hay empate, qué es lo que pasa ahí? Bueno, si hay empate, se repite la votación. ¿Y si hay empate? Queda para la próxima sesión. Vámonos entonces, ya, pide la votación ahora por los 2 años. Ya, muy bien. Entonces, se va a votar la indicación del Ejecutivo con un plazo de 2 años. Ya. Senador de Rementería. Senador señor Gaona. A favor. Senadora señora Proboste. Yo voy a votar a favor porque además esto disminuye el riesgo de controversia, nos parece que lo pone en línea también con otras concesiones en otros sectores productivos.
Señor presidente. En contra. Muy bien. Entonces, como decía al inicio, con esta votación, la comisión entiende que esto es admisible por mayoría y además se aprueba el artículo con el plazo 2 de años. 2 años. Ya, pasemos entonces, secretario, a el artículo 42, el 4 bis A. El Ejecutivo nos puede... Sí, efectivamente, presidente, la indicación 4 bis A del presidente viene a referirse, toda vez que retiró la indicación anterior que abordaba esta materia, al plan de cierre, que ahora se denomina medidas de cierre al término de la concesión o destinación. ¿Doy lectura a la nueva propuesta, presidente? de lectura, don secretario. Medidas de cierre, esto sería el artículo 42. Medidas de cierre al término de la concesión o destinación. Dentro del plazo de 180 días desde la publicación del extracto del decreto que otorga la concesión o destinación, el titular deberá presentar ante el Ministerio competente las medidas para el retiro de las instalaciones de la planta de desalinización de agua de mar y toda otra instalación complementaria. Respecto de aquellos proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, este plazo se contará desde que sea notificada la resolución de calificación ambiental. Adicionalmente, en el caso de tratarse de plantas desalinizadoras que aporten agua destinada para el consumo humano y o saneamiento, el titular deberá presentar medidas para la continuidad temporal del servicio. En el plazo de 180 días contados desde la publicación del extracto del decreto que otorga la concesión, o desde que sea notificada la resolución de calificación ambiental favorable, el titular deberá constituir una garantía a favor del fisco consistente en una póliza de seguro que asegure el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo. En el momento que el titular no cumpla con las obligaciones ya mencionadas, ellas serán cumplidas total o parcialmente por el Ministerio competente con cargo a la garantía presentada. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas establecerá los requisitos, condiciones, plazos y procedimientos necesarios para dar cumplimiento a este artículo. Ya, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que profundice. ¿Sí? Sí, presidente. Aquí lo que se propone, presidente, es que se nos planteó de que podía existir una suerte de duplicidad entre el plan de cierre que se proponía en el artículo 42 y la fase de cierre que existe en la RCA, en la evaluación de impacto ambiental. Entonces, teóricamente no lo es, pero en los hechos puede serlo. Esa es parte de la complejidad. ¿Y por qué? Primero porque en el caso de la fase ambiental no tiene rango legal, ¿ah? Pero sí existe un reglamento y existen instrucciones al respecto. Entonces, lo que nosotros discutimos aquí fue evitar la confusión, primero, de que esto no fuese un plan de cierre, y por eso cambia el nombre del artículo de plan de cierre a medidas de cierre al término de la concesión o destinación. Lo segundo, y esto fue concordado con el Ministerio de Medio Ambiente, lo trabajamos junto con SECPRES y el Ministerio de Medio Ambiente, para evitar una confusión de que estas medidas de cierre estuviesen dedicadas al componente ambiental, estrictamente, en lo que estaba en la propuesta del 8 de julio, que era que el plan debía contener, entre otras materias, por tanto era muy amplio, medidas para mitigar o reparar los efectos derivados del ejercicio de la concesión. Entonces, aquí se acota, ¿ah?, y queda claramente referido a medidas para un eventual retiro de la instalación de la planta de desalinización, si es que obviamente pasaron 30 años, hubo una prórroga pasando esos 30 años y eventualmente se abandonase, ¿ah? Pero también se agrega medidas para asegurar, en el caso de aquellas plantas que total o parcialmente proveen de agua desalada para los productores de agua potable, asegurar una transición, ¿ah?, de sistema. Por eso que se pone una transición temporal, por decirlo así, ¿ah? Y por último, se diferencia desde cuándo es el cómputo de plazo, lo que da un respiro a los titulares, que si pasa esa evaluación de impacto ambiental, el plazo comienza a contar desde que existe una RCA. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque este proyecto contiene una modificación al artículo 19.300, si no me equivoco, artículo 10º, y crea una causal propia de entrada al sistema. Pero como ya hay
causales que indirectamente te llevan al sistema, establecidas allí. En algún momento de aprobarse este artículo como se está proponiendo y que además tiene un símil, entiendo que idéntico en la modificación que se propone en la ley 19.300, será el SEA quien deberá regular cómo se coordinarán y relacionar esto, y probablemente, esperamos nosotros, de que este sea el criterio predominante de ingreso. Y eso significaría que si ese criterio predominante de ingreso aplicaría, por tanto, la magnitud de los proyectos, y los proyectos más pequeños no ingresarían al sistema. Y por tanto hay una regla general que se establece aquí, desde cuándo se cuentan los 180 días, que son para los que no ingresarían al sistema, y para aquellos que ingresan al sistema el cómputo es desde la RCA, presidente. Eso es. Perfecto. Y nos parece que está mucho mejor. Sí. ¿Se ofrece la palabra? ¿Está claro? Entonces, coloca en votación, secretario. Senador Suárez de Rementería. Senador Gaona. A favor. Senadora Suárez Proboste. Presidente, yo voto a favor. Quiero argumentar por qué. Porque en realidad esta indicación responde a la necesidad de poder evitar los pasivos ambientales. Está en línea también con otros cuerpos legales que nosotros conocemos bastante bien en nuestra zona, y que tiene que ver con asegurar el retiro y la eventual remediación sean ejecutados y financiados por el titular y no por el Estado. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces quedaría aprobado. Una pregunta, Carlos, aprovechando. ¿Cabría ahí agregar en el plazo 180 días contados de la publicación del extracto del decreto que otorga la concesión o destinación? Eso es lo que dice. No, pues no dice La eso. concesión o destinación. No, en el inciso te dice, en el plazo 180 días, Ya. contado de la publicación del extracto del decreto que otorga la concesión. ¿O destinación? ¿Cabe o no? No cabe ahí. Ya, perfecto. La concesión. No cabe. Ya. Perfecto. Ya, vale. Perfecto. Si es que hay casos en que sí, perfecto. Presidente, como siempre, se solicita la autorización por parte de la Secretaría para introducir las modificaciones formales. ¿Sí? ¿Sí le parece? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Se abstiene ya. No le baje no le baje 6 meses. Ya. Bien, pues, ¿se despacha el proyecto entonces? Está despachado ya entonces. Ya. Bien, pues habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.